conduce. Mira desde esta persona, un autobús, donde hay un autobús. Los coches, personas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, vamos de camino al Service Center de Tesla en Alicante. Hemos pedido cita para probar el Model 3. Sabéis que estos meses hay una promoción hasta fin de año de muy buenos precios del Model 3 estándar, que está entre unos 36.000 euros con referido, y el on-rider de acción trasera a unos 41.000 euros, que son 702 kilómetros WLTP, que serán por autopista unos 500 y poco. Entonces, pues nada, como tiene una buena oferta y me gustaría probar el coche a ver qué sensaciones tengo, pues vamos a probar Alicante. ¿Qué pasa? Que también se puede probar en Murcia, pero en Murcia me han dicho que no tiene taller, solo tiene taller en Alicante. Antes estaba en Valencia y era lo más cercano a Alicante. Eso es un inconveniente porque, a ver, yo no entiendo cómo Tesla, con la cantidad el año pasado vendieron más de 1.000 unidades de Model 3, eso es un pastón, eso es mucho dinero, cómo no montan más service centers y más talleres por toda España. O sea, lleva más tiempo que MG, y MG, por ejemplo, lleva menos años y tiene un montón de talleres. De hecho, en Murcia tenemos dos, uno en Murcia, donde me compré el coche, y otro en Cartagena, a pocos metros de mi casa, cerca de casa. Entonces, eso es una desventaja, ¿no? De que tienes un problema, una avería, tienes que irte a Alicante, aunque sea verdad que ellos vienen a puerta de casa y te lo miran, y que tienes que hacer una cita un poco impersonal, ¿no? por el móvil. Pero es una desventaja, así que nada, vamos a hacer unos kilómetros, vamos a Alicante, tenemos cita a las 10:30 y vamos a probar el Model 3, a ver qué tal, a ver qué sensaciones tengo, y después de estos 2 años con el MG4, a ver si me da la opción de pienso cambiar o vamos para allá. Pues vamos a probar el Model 3. Estamos en Alicante y vamos a ver qué tal, a ver si me gusta. Lo que pasa es que aquí ningún botón, acostumbrado a la ruleta del MG, todo un poco, vamos, aquí marcha adelante, marcha atrás, tenemos las cámaras, no tiene 360, no sé si alguna actualización lo pondrá. Marcha adelante y marcha atrás. Vale, pues vamos. Aquí se ve la rueda y a ver qué tal el tacto del coche. Ahí vamos. Suave. No está mal. Sí. Vamos a dar una vuelta aquí y lo giramos aquí, a ver. Es durillo de manejarse. Y pega tirones. Cuando suelta el acelerador, ahora hace así en marcha adelante. Sí, suavecito. El tacto es diferente. El tacto es totalmente diferente. Tienes que mantener pulsado el acelerador. Vale, pues vamos allá. Y adelante. Ay, esto es acostumbrarse, ¿eh? Vale, pues vamos a dar una vuelta con el coche, a ver qué tal. Vamos en marcha. Le noto que cuando tú le sueltas el acelerador, no sé si se podrá cambiar los modos de conducción. Mira desde esta persona, un autobús, donde hay un autobús. Los coches, personas, intermitente de aquí, en el botón. Ahí está, se pone la cámara. Lo que no me gusta es muy regenerativo. Cuando suelta el acelerador enseguida frena. En el mío, depende del modo de conducción. Vale, noto que, claro, muy brusco, tienes que acostumbrarte. Vale, pues vamos a coger primero por el polígono y después cogemos carretera. Vale, así. Bueno, ¿qué tal me sienta el coche? ¿Cómo lo veis? Los asientos son cómodos. Lleva aquí ajuste lumbar, eléctrico, no está mal. Vamos a ver si es silencioso. Vamos a hacer la ventana, a ver qué tal silencioso es. Esta es la ventilación puesta. Y ventilación donde se quita. Frena muchísimo. A ver, ventilación donde era. Aquí. Esto de hacerlo todo mirando aquí. Esto de no tener botones aquí para la... Ah, bueno, vamos a hacerlo con la voz. Esto lleva voz. Apagar ventilación. Apagar aire. Vale. A ver el ruido. Se sigue escuchando. Ventilado. Temperatura a 24 grados. 24 horas no, 24 horas. Temperatura a 24 grados. Pues probando por autovía y la verdad es que es muy silencioso, más silencioso que el MG4,
potencia no está mal, le pegas tirones y se nota el tirón en la salida. Lo que no me gusta los de intermitentes, tienes que acostumbrarte porque siempre hago así para darle a la palanca y estar aquí. Pero bueno, se quita solo, cuando cambias de carril y tal, se quita solo, es lo único. Es en rodamiento ahora en autovía, 120, mira, le pisa enseguida, se pone a 120 y muy silencioso. Bien. Comodidad, a ver las piernas, no me toca aquí como en el MG4. En Aquí sí me toca. 300 metros, tomar la salida a la derecha hacia A79. Vale. Intermitente, se ve el carril. No está mal, la verdad es que es muy cómodo. El techo no molesta el Ahora sol tomar porque la es oscuro. salida a la derecha hacia A79. La sensación de comodidad del asiento muy cómodo, la verdad. Está bien. Este es el Model 3, el estándar. Y silencio. Lo que no me gusta es lo de los botones. Acostumbrarte que puedes poner el volumen, bajar, tienes que hacerlo todo en pantalla, tienes que acostumbrarte. Supongo que es como todo, de acostumbrarse. A ver, cogemos la salida. Y ahora tiene mucho ruido porque está la ventilación a tope. Si yo ahora la bajo. En 200 metros, entre en la rotonda y toma la salida 4. Comportamiento en curva muy bueno, es un coche más largo y muy bueno, la verdad. No culea como el MG4 cuando le pisas. Este es más potente, aunque no noto yo el tirón cuando está parado. Ahora entré en la rotonda Claro, es y más toma la pesado, salida es mucho 4. más pesado. Cuando yo le piso, por ejemplo, en modo Sport al MG4, pega un buen tirón. Este pega tirón, pero no es tan agresivo como el MG4. Ahora, cuando va circulando por autovía, cuando le pisas, sí se nota el tirón. Cuando ya está con la inercia de gravedad, con el peso ya en marcha, se nota el tirón bastante. Pero ahora mismo, cuando tú sales de cero, tiene más tirón el MG4. Eso sí es verdad, más ligero y se nota. Este es un coche más pesado, más largo. En la curva agarra muy bien, la verdad. No, los neumáticos también son nuevos. No me fijo qué neumáticos lleva. Y nada, pues nada, decidiremos qué hacemos. Si cambiamos o no cambiamos, lo sabréis más adelante. Si voy en un Model 3. Y iría por el Model 3 Long Range. Por lo de los 700 que serán reales 500 en autopista, pero sí, yo iría por el Model Long Range. Más que por este, que al final son 350, más o menos un poquillo más que el MG4. En 200 metros. Bueno, pues ya vamos de vuelta, ya hemos probado el coche, la verdad es que el coche es muy cómodo, muy silencioso, va muy bien. Y como siempre, antes de tomar una decisión como esta, como cuando cambié del Toyota Prius al MG4, yo me hago siempre mi listado de pros y contras. Y entonces ya analizo uno a uno y veo si tomo la decisión o no la tomo. Así que lo vamos a consultar con la almohada, con esta no. Pensaremos y haré mi listado de pros y contras y después decidiré qué voy a hacer. Ahora os cuento. 2000 años más tarde. Pues nada, han pasado una semana después de la prueba del Tesla Model 3 Highland y he estado analizando los pros y los contras, como igual que hice cuando me compré el MG4, cuando tenía mi Toyota Prius Plug-in, y me hice mi tabla de Excel con los pros y los contras para decidir el cambio. En ese caso hice el cambio porque eran más los pros que los contras. Y en este caso pues he hecho lo mismo. He probado el Model 3 y aquí tengo mi tablilla de Excel que ahora la enseño, la llevo en mi Excel online y os digo que he decidido. Voy a parar un momentillo y así os leo las conclusiones finales. Vale. Pues nada, esta es mi tabla de Excel. No hago spoiler porque lo voy a leer más o menos lo que... Vale. Entonces tenemos los pros. El Tesla pues teniendo un Tesla tienes acceso a los supercargadores Tesla. Y sobre todo el Model 3 Long Range carga hasta 240 kilovatios. Eso es una carga muy rápida, muy potente, más del doble casi el doble del MG4. Y además pues con un buen precio. Tiene buen precio porque si eres de Tesla pues tiene buen precio. Aunque puedes tener también buen precio si, por ejemplo, vas a hacer un viaje largo y pagas la suscripción de los 9 y pico, 10 euros al mes y puedes utilizar esos supercargadores sin ser Tesla. Entonces yo, por ejemplo, con mi MG4 podría viajar utilizando los cargadores, los supercargadores de Tesla, no cargando esa potencia, a menos potencia, pero pagando un buen precio. Puedes suscribirte un mes, haces el viaje y si son más de 100 kilovatios te interesa. Aunque ahora han subido los precios también. Otra cosa que tiene, una ventaja que tiene, pues actualizaciones. Otra, como sabéis, en nuestro MG4 nos permitieron actualizaciones, otras no las tenemos.
tiene que ser a través del concesionario y el Tesla pues tiene actualizaciones otras. Entonces eso es una ventaja muy buena porque directamente te conectas a internet y actualizas tu Tesla y no tienes ni que pasar por el service center ni nada. Otra ventaja de comprarte el Model 3 Long Range sería la autonomía. La autonomía declarada de 702 WLTP homologados, que en autopista serán más de 500, pueden ser 550, depende de la velocidad que lleves, incluso puede llegar bastante más. Y eso por mixta son 700, incluso por ciudad pueden ser hasta 800 o 900 kilómetros. Solo en ciudad sería un montón de kilómetros ya, porque ya el MG4 en ciudad son muchísimos kilómetros, aunque la verdad tantos kilómetros, si te pones a pensar, solo va a usar en viajes largos. Entonces, yo ahora mismo con los 2 años que llevo en el MG4, con los kilómetros que tiene de autonomía, voy sobrado. La verdad es que los viajes que he hecho no he tenido ningún problema. He encontrado cargadores por todas partes. Ha grabado bastante rápido porque es Luxury. Y para viajar no tengo problemas. Pero claro, un 702 kilómetros, si quieres hacer un viaje por Europa como quería hacer estas navidades, pues es una ventaja. Ahorra bastante tiempo en carga y mucha más autonomía. Pero bueno. Esta, otra ventaja más, está muy bien sonorizado. El MG4 es silencioso, pero bueno, sería la rodadura, tampoco sé si eso por las ruedas, que las ruedas que llevo las voy a cambiar dentro de poco, le voy a meter la Michelin Prima C, llevo las Continental, las de serie, que están ya, por 65.000 kilómetros, están ya para cambiarlas, y ahora las cambiaré después de las vacaciones, y de todas formas el Model 3 está muy bien sonorizado. Cuando lo probé no se oye casi nada, es muy cómodo, muy silencioso, eso está muy bien. Otra ventaja, el maletero. Tiene un buen maletero, pero un poco incómodo acceder. Tienes que agacharte, meterte hasta el fondo. Para llegar al fondo es bastante incómodo, porque es bajo y es cerrado. Entonces, bueno, pero el maletero es bastante profundo, bastante grande, más grande que el MG4. Y en caso de viaje que necesites llevar muchas maletas, muchas cosas, está muy bien. En el MG4 se queda un poco escasillo, aunque yo, que los asientos de atrás no los uso, pues puedo llevar cosas atrás. O sea, que cuando voy, por ejemplo, a mi club con el hobby, puedo llevar mis aviones, mis cosas. No, de momento no he tenido problema de espacio. Otra ventaja más, que es cómodo, los asientos son cómodos y llevas ajustes lumbares, aparte de que se puede memorizar. Porque, por ejemplo, aquí yo ajusto mi asiento y si alguien se quiere subir, pues no tiene memoria. En el Model 3 se lleva un montón de opciones y tiene memoria. El software de planificador de ruta lo lleva ya integrado y funciona muy bien. Eso es una ventaja que tiene. Nosotros no tenemos, bueno, ahora con la versión R63 tenemos un planificador de ruta, pero es muy malo, es escaso. Le falta que funcione bien. ¿Qué usamos nosotros? El Aurus Planner. Hacemos la ruta con el Aurus Planner y después pues lo importamos a Google o lo utilizamos directamente si tienes una suscripción o si estás con el CarLink y puedes utilizar el Aurus Planner en la pantalla. Eso sería otra opción buena. Modo centinela. Sí, es útil porque tiene las 4 cámaras, bueno, todas las cámaras del coche grabando. Las puedes activar 24 horas. También es verdad que gasta bastante, pero es bastante útil en caso de tener un golpe, te dañan el coche, lo que sea. Yo a mi coche le puse aquí una cámara, esta parte de aquí, que se quita la carcasa entera y le puse una cámara, lleva aquí una memoria SD y está grabando. No se conecta a internet, pero puedes consultar si te dan un golpe. Pues eso solo graba la parte de atrás. Hay una versión que lleva también para conectar la parte de... O sea, graba la parte de delante, pero no la de atrás. Hay una versión que lleva un cablecillo que no me quise complicar para instalarlo atrás, aunque posiblemente también se puede utilizar la cámara que lleva de serie el coche, que es salida de vídeo analógico, porque lo comprobé hace tiempo en un vídeo. Con el osciloscopio, miréis, tiene salida analógica. Entonces, quizá a lo mejor se puede utilizar y conectar la cámara aquí, pero bueno, tampoco me he querido complicar con eso. Entonces, lo de modo centinela es muy útil. Lo de estar grabando 24 horas o cuando lo dejas en un sitio que te pueden dar un golpe en un parking o en caso de que tienes un accidente también que está grabando, pues para el seguro y todo eso es bastante útil. Y nada, esa sería la ventaja. Bueno, y otra ventaja más, claro, pertenecer a la secta de Tesla. Al final te integras porque eso es como una secta. Lo de Tesla es con su fanboy y tal, pues eso. Eso serían los pros que le he visto. Serían las ventajas que le he visto a cambiarme del MG4 a Tesla. Y ahora os voy a decir los contras. Tengo aquí también mis contras y son estos. A ver. Primero, esto. Palanca intermitente. Yo intenté acostumbrarme con lo del volante. Sí, al principio le das, pero luego iba por la autovía y me olvidaba que estaban aquí. Hacía así, intentaba palancazo. Yo entiendo que sí, con el tiempo te acostumbrarás, pero... Y que también actualizarán para que el mismo coche te cambie, cuando cambias de carril, cambie solo.
Pero a mí esto de no tener palanca aquí intermitente, no sé, es que todas, es la única marca que no tiene palanca intermitente. Todas las marcas, ya sean chinas o europeas, llevan su palanca. Entonces, no sé, es una cosa que es instintiva, ya muchos años conduciendo y te tienes que acostumbrar. Supongo que con el tiempo te acostumbrarás, aunque a mí se me pasó muchas veces ponerlo. Entonces, pues bueno, no es una cosa que sí, reduces costes y haces un coche minimalista, sí, pero el MG4 es un coche minimalista, pero es que el Tesla es un Minion. Ya no es minimalista, es un Minion, es que es muy sencillo, volante, pantalla, nada más. Tampoco tiene limpiaparabrisas. Lleva un botoncito aquí que le das, solo hace un pulso de limpiaparabrisas y tienes que estar metiéndote en los ajustes si el sensor de lluvia está activado para que lo funcione. Entonces, si tú quieres limpiar porque te cae un pájaro, lo que sea, pues no, eso no lo va a detectar. Tienes que darle pulso aquí al volante para limpiar. Tampoco tiene la palanquita de larga, aunque yo en el coche llevo el modo auto, el auto de luces, pero creo que lleva también un botón que puede hacer larga. Pero no sé, esto de que la costumbre de hacer así con el dedillo y hacer las largas, cuando alguien te está dando la larga o la lleva puesta, pues lo tienes que hacer en el volante. No sé, todo en el volante. Intermitente, larga, incluso creo que va a hacer que a la larga de intermitente te puede equivocar y dar la larga. Lo de hacerlo todo con botones, bueno, y todo en la pantalla, pues no sé, es acostumbrarse. Yo veo demasiado, no sé, igual que el volumen. Tienes que buscar en la pantalla donde está el volumen, supongo que te acostumbrarás también, pero a mí esto de las teclas físicas me gusta más. Esto lo veo más seguro. Incluso sin mirar tú ya por el tacto, sabes dónde están las teclas, apagas tu aire, pones tu warning, el desempañador, el home, no sé. Lo de las teclas es útil. Otra cosa que no tiene es la salida WL. Eso es muy útil. Yo el WL lo uso bastante. Cuando estoy en mi club, que teníamos un grupo electrógeno, ya no lo tenemos. Tenemos un grupo electrógeno que hace ruido, que tienes que echarle gasolina cada cierta hora y tienes que ponerlo lejos con una largadera porque está echando humo y ruido. Entonces, con mi coche que tengo el coche, lo usamos en mi club. Es como mi grupo electrógeno silencioso. Llego con esto mi cable, enchufamos mi plancha, enchufamos la cocina, la cafetera y tiene electricidad. Que en mi casa me quedo sin batería en el sistema solar, pues cojo y enchufo mi WL y cargo la batería de mi casa. O en una emergencia que te haga falta, pues tienes corriente donde quieras, en medio del campo, pones tu cafetera y tienes un enchufe. Eso Tesla no lo tiene, no sé si en el futuro lo tendrá, pero muchas marcas chinas ya lo llevan, el WL. Entonces, bueno, es una cosa que si te acostumbras a tenerla, pues es una desventaja. El no tener WL es una desventaja para mí. Lo de las marchas, eso de estar cuando estás maniobrando en un parking con el dedito para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Yo tengo esta palanca, el freno de mano y el marcha atrás, marcha adelante. Punto muerto, parking. Esto es muy cómodo. El estar así sin mirar la pantalla y claro, tienes que saber dónde pones el dedo porque estás justo en la esquina y estás cambiando aquí. Lo de la marcha adelante y marcha atrás en la pantalla, pues no sé, yo no lo veo cómodo. A mí me gusta lo de la palanca. En mi Toyota Prius llevo una palanca aquí, aquí llevo la rueda y es muy cómodo, la verdad es que es muy cómodo. Eso es otra desventaja que no lo veo. Lo de las teclas de volumen y todo eso ya lo he dicho. Que no tenga pantalla detrás del volante también es una desventaja. A mí, bueno, sí se ve aquí la velocidad, pero yo estoy mirando al frente a la carretera, no desplazo la vista hacia acá, a no ser que tenga que tocar algo aquí del GPS o lo que sea, pero tengo aquí pues toda la información, consumo, la batería, la autonomía, la marcha a que voy, velocidad, incluso si llevo activado el control de crucero, la velocidad del control, o sea, yo simplemente lo veo aquí. Y como el volante es chato, pues lo veo a través del volante, no tengo problema. O sea, esto la verdad es que me gusta, tener una pantalla a través del volante. Me gustaría también que tuviera proyección en pantalla, o sea, en el cristal, pero no lleva. Pero esto lo veo más útil. Tener solo una pantalla, eso para mí es una desventaja. Otra cosa, pues yo pedí el Plan Moves. Sabéis que en Murcia el Plan Moves pues son los padres, aquí el Plan Moves no existe, tú lo pides y bueno, pues aunque reces a la Virgen no te va a llegar porque llevo 2 años y pico. Y bueno, tenemos de hecho a CEMI, una sociedad, una de afectados que han hecho manifestaciones, hemos hecho de todo, pero el Plan Moves aquí no lo sueltan. Entonces, si yo vendo el coche, creo que en Murcia había en el BOE, creo que eran 2 años en otras partes de España y en Murcia creo que son 5 años. Si vendes el coche antes de 5 años, pues pierdo el Plan Moves. Entonces, si yo ahora vendiera el MG4 y me comprara el Tesla, perdería el Plan Moves. Tendría que pedir el Plan Moves para el Tesla
y esperar 2, 3, 4, 5 años hasta que me jubile. Porque vamos, al paso que van en Murcia, parece que el plan MOVE, a no ser que el 2025 el plan MOVE sea directo, que no lo creo, que yo creo que el gobierno seguramente lo que hará va a ser, pues venga, como esto funciona bien y no hay problema, vamos a renovarlo y vamos a hacer el plan MOVE 3, tercera parte, quinta parte. Que es lo que están haciendo. O sea, no hacen algo nuevo, simplemente como funciona, pues vale. Pero bueno, le funcionarán en algunas comunidades. En Murcia es un desastre totalmente. Así que lo del plan MOVE, lo de perderlo, no, nada. También en vender el coche, el MG4, es una pérdida grande de dinero. O sea, porque los coches eléctricos no se ven, aparte que no se venden fácil. Si visteis el canal de Ángel, de Rolling Electric, veréis lo que ha sufrido para vender el coche yendo a concesionarios, a compraventas que le han intentado engañar, a algunos incluso se lo intentaron robar y los problemas que ha tenido con el tema de la venta del coche. Aparte que te lo tasan online, te dicen un precio y luego nada, te intentan sacar la sangre para luego venderlo más claro. Vender solo a particular, vender coche eléctrico de segunda mano, yo veo que es bastante complicado. Hice la prueba, puse el anuncio en coche.net, puse el anuncio en Wallapop y me contestó una persona solo, pero no es como cuando yo puse mi Toyota Prius. Cuando puse mi Toyota Prius Plug-in, me salió muchísima gente. De hecho, el coche, me compré el MG4 y puse el anuncio y creo que fueron 2 semanas. En 2 semanas ya tenía el coche vendido y a buen precio además, lo vendí a muy buen precio. Entonces, sí, un coche de gasolina, un coche diésel, un coche híbrido enchufable, sí, se puede vender fácil hoy en día. Pero un coche eléctrico, pues gracias a la cantidad de cuñados buenos que tenemos en las redes, que dicen que los coches eléctricos arden y que no puedes viajar con ellos, aunque luego se compran un Mercedes eléctrico carísimo y se ponen baterías en su casa, pues gracias a esa gente, pues es muy difícil vender un coche eléctrico porque la gente, pues los cuñados piensan que eso, que un coche eléctrico con 2 años y 60.000 kilómetros ya está para cambiar la batería, pues ya está, va a arder, en cuanto lo encienda va a arder y la batería está para cambiarla. Mi batería tiene una degradación, ahora ha subido al 2,5. Estuvo con el buffer al 0 hasta los 50.000 kilómetros, me parece. Después subió al 1,5 en verano y ahora está al 2,5. 2,5, 2,5 de degradación es poquísimo para 65.000 kilómetros. Yo también cuido las cargas y tal. Y este coche le queda todavía mucha batería y mucha garantía. Entonces, no sé, eso lo sé yo, lo sabéis vosotros que tenéis coches eléctricos, pero la mayoría de la gente no busca un coche eléctrico de segunda mano porque piensan que eso, que está para tirarlo y que en cuanto empiezan a circular con él van a tener que ponerle una batería nueva y les va a costar más que el coche y bueno, lo típico, todo lo que se escucha en las redes y que vosotros ya sabéis. Entonces nada, lo de vender el coche lo veo más complicado. Podría comprarme el Tesla y tener el coche en venta, tener 2 coches, no hay problema, podría tener los 2 coches como tuve con el MG4 y el Toyota, pero sé que a lo mejor pasaría mucho tiempo para venderlo, o a lo mejor ni lo vendía, a lo mejor me quedaba con los 2. Entonces, pues ese sería otro contra. Otro contra que este también es importante. Servicio técnico, servicio oficial cerca, en Murcia. Antes estaba Tesla en Valencia, ahora está mucho más cerca, en Alicante, lo estuve allí visitando, está muy bien, tiene su service center y tal, y sus comerciales, y tienen otro en Murcia, pero solo para probar el coche. Allí puedes ir al hub de Murcia y probar el coche, pero no tienen taller. Entonces, cuando me compré el coche, me lo compré en Murcia, en MG Murcia, y ahora tenemos MG Murcia, o sea, MG también en Cartagena. O sea, ahora cerquita de casa a pocos kilómetros tengo de hecho, la última reparación que le hice del asiento lo hice ahí en Cartagena, porque el de Murcia, como fue de los primeros, está más saturado, el taller está más ocupado. Y el de Cartagena, pues tiene menos cola. Entonces, pues eso, pues es algo que me gusta. Y trato directo con el mecánico, puedes hablar con él, los comerciales. Aquí de Tesla se ha visto que es como un robot, como llegas, pides tu cita, te atienden por el teléfono, es como más impersonal, dejas el coche y ya se encargan ellos. No sé, quizás sea un poco viejuno la antigua usanza, pero bueno, el tener un taller cerca y tener varios talleres, claro, porque MG lleva poco tiempo en España, lleva menos tiempo que Tesla y tiene muchísimos talleres, no sé si tiene más de 100 talleres ya, y Tesla pues tiene pocos. No sé cómo es posible vendiendo el mes pasado más de 1.000 coches, con la cantidad de millones que es eso y de dinero, no montan más service center por toda España, porque es una inversión que a la larga pues es interesante, porque también si te tienen un service center aquí en Cartagena, seguramente vendería más coches aquí, más Tesla, pero no sé, tienen en Alicante y con eso les vale. Si tienes un Tesla y vives a 100, 200 kilómetros, pues nada, pues vas allí. Sí, pueden ir a tu casa a arreglártelo, pero no sé, no es lo mismo. Entonces, lo de los talleres, pues es algo
que es un Pro que tampoco me interesa. A ver, los precios de mantenimiento elevados. Por lo que he visto, son mucho más caros. Aunque MG empezó con precios baratos y ha subido, por lo que he visto en los foros, los mantenimientos los ha subido, porque estaban 80 el primero, y he visto por ahí algunos de Telegram que le han cobrado 200 y pico. Eso también, pero bueno, Tesla son bastante más caros, eso sí es verdad. Lo del trato del electromecánico ya lo he dicho. El seguro es más caro, estuve investigando. Yo estoy pagando unos 370 con con franquicia de 300. El segundo año ya no me ha subido mucho. De hecho, creo que este año me ha bajado. Entonces no está mal. Y con Tesla estuve preguntando y me decían que de 500 para arriba. Entonces el seguro, eso también es más caro. Luego las reparaciones, cosas que son fuera de garantía, he visto auténticos sablazos. Es un poco caro. Mano de obra y cosas que te hacen muy caro. Y yo, por ejemplo, del asiento le pregunté a Ismael y la funda esta del asiento eran 107 euros, más, o 100, no me acuerdo si eran 100, 117, no me acuerdo más la mano de obra. Eso solamente Tesla es más caro, seguro, seguro. O sea, eso es bastante más caro. Luego, otra cosa que no me gusta, lo de que te quitan y te ponen cosas sin previo aviso. Hace poco tenía, pagando la suscripción de datos, tenía el Spotify Premium, y ahora pues ya no quieren, te lo han quitado. Sí, ahora te puedes poner el básico gratuito, a no ser que tú pagues y tengas el premium, pero bueno, te lo han quitado. Son cosas que tampoco, no sé. Luego, tema de la batería. Según está viendo, creo que tiene más degradación. La batería que la KTL que nosotros llevamos en el MG4, creo que tiene bastante más degradación. Otra cosa también, más difícil de aparcar. Es un coche grande. Si tú necesitas más espacio, está genial. Si tú tienes que llevar niños, tienes que llevar bastantes maletas, está genial. Pero yo me apaño con este coche. El Toyota Prius era más grande que este y este me gusta porque es más corto que el Toyota Prius. Tiene, a la hora de aparcar es súper fácil. Cualquier hueco que tú veas, el coche entra. El Tesla es un poco más largo y bueno, a la hora de maniobrar y todo eso, no lleva los sensores, lleva las cámaras, que parece que ahora funciona mejor que antes, pero este tengo la cámara y los sensores, que además lleva los sensores, los 4 sensores y te va diciendo la distancia exacta, pitando y muy bien. Entonces, a la hora de aparcar, yo este coche es mucho más cómodo. Si no necesitas mucho espacio, para ciudad es muy cómodo. A la hora de aparcar, buscar aparcamiento y maniobrar. O sea, de los 4,20 que mide este a los 4,70 que mide el Tesla, pues se nota, eso se nota. El comportamiento en carretera, otra cosa. El comportamiento en carretera, el coche es más potente, tiene más caballos que el MG4, pero es más ágil, el MG4 es más divertido. A la hora de conducirlo, yo lo noté, el MG4 tú sales desde cero y yo lo noto más potente, aunque son menos caballos. No sé si será por el peso, por el tamaño, lo que sea. Cuando llevas por autovía, por carretera, y tú le pisas, el Model 3 responde bastante más. Eso sí se nota. Se nota que una vez que estás rodando y que lleva inercia, el coche va muy, muy bien, es potente. Pero a la hora de tomar curvas y maniobrar con él, es un coche más juguetón, es más divertido. El Model 3, pues, es una berlina, un poco más larga, familiar, y sí, se conduce cómodo, es cómodo, pero el MG4 es más divertido. Y si fuera el MG4 X Power, sería mucho más divertido, pero claro, le pusieron poca batería y eso no me convence. También estuve mirando el Cyberster, el Cyberster estaba esperándolo y se han pasado con el precio, 63.000 pavos el básico. Ahí ya esperaba un poco menos, esperaba menos, pero bueno. Así que ese también descartado. Lo del comportamiento es más divertido. Lo que te puedan, por lo que he visto en algunos vídeos, que te pueden bloquear el coche en remoto, porque tienes un accidente o no te lo reparan en su service center, que eso que te puedan bloquear el coche y no puedas usarlo, bueno, no tengo muy claro. Lo vi en un vídeo de Gaitán y algunos vídeos que vi por ahí, pero no sé si eso es legal, se puede hacer, no sé, pero bueno. El diseño del coche. Es verdad que el Highland le han mejorado el frontal. Antes eran las dos faricos que parecía una rana, ahora parece más bien un tiburón. Pero es un diseño ya antiguo y clásico. Es un coche del 2018. Tiene ya 6 años. Le han hecho algunos retoques, le han mejorado el frontal, trasera. Está mucho mejor insonorizado, pero es un coche clásico. O sea, Tesla tiene sus 4 o 5 modelos de toda la vida que ha ido mejorando, pero son los mismos modelos. Es como si hablamos del Sea Ibiza de hace unos años, que lo han ido mejorando, pero es el Sea Ibiza. Entonces, el Model 3 sí, es un coche de hace 6 años. El MG4 tiene 2 años en el mercado y a mí me acuerdo cuando lo compré, que mucha gente se queda mirándolo porque tiene una línea, un morro muy agresivo. Y está guapo, la verdad es que el coche está guapo y la gente pues se queda mirando. Todavía algunas veces lo mira. No es un coche muy visto, es un diseño nuevo
y no es como el Model 3, que lleva ya, pues eso, 6 años en el mercado. Entonces, eso también hace. Sí es un coche más clásico, más cómodo, más grande, pero el MG4 tiene todavía lleva poco tiempo y es como más nuevo. Luego, otra cosa que no me gustaba cuando estaba conduciendo, igual que nuestro MG4, cuando tú no prestas atención o sueltas demasiado el volante o pisas las líneas, te pita, el Model 3, por lo que vi, te penaliza y te deja sin 7 días sin el autopilot si fallas muchas veces. No sé si cuántas veces tienes que fallar, pero si fallas, te penaliza y te quedas sin autopilot. Entonces, no sé, o sea, el nuestro puede fallar 200.000 veces si quieres o despistarte, pero es como que, bueno, te castigo. Te dejo sin un sistema de seguridad porque no quiero que lo uses. No sé, eso es otra cosa que no me gusta. Entonces, pues esos serían los pros y los contras. Entonces, bueno, vosotros que tenéis un Tesla o vosotros que tenéis, bueno, los que tenéis un Tesla, si sois fanboy me vais a poner bónico, me vais a decir de todo. Aunque me podéis comentar qué opináis también. Y los que tenéis MG4, ¿qué pensáis que haríais? ¿Pasaríais a Tesla? ¿Os queréis con los dos? ¿Os queréis con el MG4? ¿Estáis contentos con vuestro MG4? Contadme qué opináis. Y ahora os pondré un pantallazo de los pros y los contras y vosotros veis qué más hay pros y contras y qué he decidido. No voy a decir lo que he decidido, lo decidiré más adelante, pero vosotros pensáis qué he decidido hacer. Así que nada, pues muchas gracias por verme y hasta luego. Chao.